Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Salmo 91, versículo 3. Vamos a empezar por aquí la lectura y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y cuando leemos esto, todos decimos amén. Eso es lo que yo espero que suceda en mi vida. Eso es todo lo que yo anhelo. Eso es lo que yo le profetizo a los demás. Eso es lo que yo pido para mis hijos. Y esto es una palabra poderosa que yo deseo tener para mí, para mi familia y para todo lo que yo hago. Amén. Y recuerdo a mucha gente que en cualquier circunstancia hace el comentario: caerán 1000 de un lado y 10,000 del otro, pero yo he nítido. Y no temeré al terror nocturno, y no temeré, y de por sí hay una serie de valores muy importantes en lo que acabamos de leer. Sin embargo, la iglesia de hoy, aquí es donde dicen pero, hay un pero. La iglesia de hoy tiene todavía cierta dificultad en apartarse de aquellos momentos, y lo voy a decir así, motivacionales, y a veces se queda entrampada o empantanada en ese asunto motivacional y se aparta de lo que la palabra de Dios está revelando allí. Porque esta parte que acabamos de leer
es aquella que uno dice, eso es lo bonito, eso es lo que yo quiero que en mi vida suceda. Eso es lo que yo quiero que de parte de Dios sea enviado sobre mí, porque así es como yo quiero que mi vida opere o funcione. Y hacemos esa confesión. Miren, yo no sé si ustedes en sus casas, y hablo de mis abuelos, yo tuve un tiempo en mi niñez que vivía en la casa de mis abuelos. Y mi abuela, como buena cristiana, y no era la única persona, eran varios, la Biblia abierta en su cuarto en el Salmo 91. Y yo lo miraba, y lo mirábamos con respeto, porque para ella era, miren, eso es lo que hay que hacer. Andate a tu cuarto, me decía, y con la Biblia que tú tienes, que era una Biblia pequeñita, mi primera Biblia, ábrela, ponla en el Salmo 91 y Dios te va a cuidar. Pero eso el día de hoy todavía se da por generaciones, como que fuera un efecto mágico tener abierta esa palabra en el Salmo 91. Y decía, y un día ponerla en el 91 y el otro día lo pones en el 23, como que fuera frecuencia de radio. Pero ahora nosotros que meditamos la palabra de Dios, ¿qué diferencia tiene hacer eso de las tradiciones idólatras? Donde uno cree que por alguna situación que yo haga o que yo cumpla, estoy cubierto o protegido por lo que aquí dice. Y vemos mucha gente bueno, estamos nosotros ahí metidos haciendo este tipo de confesiones y declaraciones con mucha facilidad, porque insisto, este salmo lo conocemos desde niños y lo traemos de memoria, y lo vemos en los buses y lo vemos en letreros, y ahora que circulan muchas imágenes, ahí viene un hermoso amanecer y el Salmo 91, y yo les pongo a todos que Dios me los bendiga y que todos sean grandes. Pero hay un momento, mis hermanos, que es lo que quiero que hablemos, y lo digo con mucho respeto, que dice la palabra que no debemos mencionar en vano. ¿Qué dice? A ver, ¿qué? El nombre de Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y los tres, al ser uno, son la voz. Y al ser la voz, su nombre es el mismo. Y por eso cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Él. Mira, cuando tú y yo hablamos de la palabra, le estamos nombrando, le estamos mencionando, le estamos reconociendo. Y hemos tomado sin cuidado el hacer menciones de la palabra en vano. Pero cuando dice en vano, dice no uses la palabra por vanidad. No uses la palabra, o sea, el nombre de Dios en vano, no lo uses por gusto. Y es una manera en la que decimos, mira, si la palabra de Dios es poder, si es poderosa, si esta es la que transforma nuestra vida, no la tomes a la ligera. Mucha gente en estos tiempos visita a los psicólogos. Yo le digo, ponte a leer la Biblia, medítala. Ahí vas a salir de clavos. O recítala en voz alta si quieres. No, es que el psicólogo me escucha y me aconseja. Está bien, pues. Pero tenemos recursos del Espíritu disponibles alrededor nuestro que no son utilizados. Y están disponibles totalmente gratis. Tenemos la oración disponible como un medio, y esto es importante, para escuchar la voz de Dios. Pero no, yo la quiero para pedir lo que yo deseo. Y cambiamos la utilidad, el valor de los recursos espirituales que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando vienen estas declaraciones en nuestra vida, del Salmo 91, verso 3, lo que leímos, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y nos tomamos de eso porque eso es motivacional, porque eso es, sí, eso es lo que yo necesito, estar protegido, y abandonamos el deseo, que es a lo que voy ahorita, de perfeccionarnos como cristianos, y solo queremos que esto, o creemos que al repetirlo, esto va a tener un efecto positivo en nosotros. Pero hay una condición que aquí mismo la palabra dice. Y aquí les voy a dar un valor rapidito. Dice, Él te librará del lazo del cazador.
¿quién es el cazador y cuál es el lazo? El cazador es aquel, nuestro enemigo. Pero nuestro enemigo no busca, le voy a poner zancadilla para que se raspe la rodilla. No, el enemigo dice, lo voy a botar y que no se levante. Es que miren, el enemigo es enemigo. Sin piedad, sin misericordia, nos quiere dejar morir de hambre. ¿Y qué es morir de hambre? Que no tengamos acceso a la palabra. Nos distrae con cosas que nos aparten de aquello que nos va a perfeccionar en el camino, y le damos lugar al enemigo, como dice aquí, al lazo del cazador. ¿Y cuál es el lazo del cazador? Le damos lugar a la enseñanza del cazador, a la palabra del cazador, a la voz del cazador, al pensamiento del enemigo, y con ese lazo nos atrapa, nos captura y ya nos tiene. Pero entonces cuando dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguros. Muy bien, pero todo esto opera y funciona para aquel, el del versículo 1. Este lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? El que habita, miren, no lo voy a leer, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es, ahí hay una cuadratura. El que habita 1, al abrigo 2, morará 3, sombra 4. Y como lo hemos aprendido, la cuadratura nos dice, aquí hay un misterio. Y ese misterio debe ser buscado, debe ser revelado. Debemos meditar en él para que ese misterio se pueda mostrar, y que el Padre tenga el deseo de decir, yo se lo muestro a quien, al que busca, al esforzado, al valiente, al que desea la verdad, a este le revelo el misterio. Pero entonces lo que leímos al principio ahora aplica, que según el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay uno que habita, pero hay uno que no. Hay uno que se levanta para ser aquel, el que dice, mi casa será la habitación del Espíritu de Dios, mi casa será habitación y templo del Espíritu. Y hay uno que hace esto, pero hay otro que no. Entonces lo que leemos del verso 3 para adelante es para aquel valiente, varón y varona, que dice, yo soy aquel, el que va a habitar en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en la revelación de la verdad de Jesucristo. Entonces cuando el verso empieza, dice, el que habita, es porque hay uno que no lo hace, pero quiere hacerlo, pero no lo hace. Entonces, ¿quién será librado del lazo del cazador? El que habita. ¿Quién será librado de la peste destructora? El que habita en el abrigo del Altísimo. ¿Quién será librado? ¿Quién será el que no temerá al terror nocturno? El que habita. ¿Quién es aquel que ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye? ¿Quién es aquel que no temerá esto? El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces aquí la palabra nos dice, entendamos nosotros primero en dónde estamos parados. Y esto es poderoso, ahorita que estamos en el discipulado, viendo acerca de la mansedumbre, y estamos justo en el momento donde Moisés es el hombre más manso del mundo, dice la palabra. Cuando se presenta delante de Dios en la zarza, lo que el Padre o la voz le dice es, mira, el lugar donde estás parado es tierra santa. El lugar donde tú habitas es tierra santa. Quita tu calzado, quita aquello que interrumpe que tengamos un contacto directo. Entonces cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, ¿quién es? Es el que permanece. El que habita, ¿quién es? Es aquel, el verdaderamente libre. ¿Quién es el que habita? Aquel, el entendido. ¿Quién es el que habita? Es aquel el que tiene el carácter, es aquel el que tiene la revelación. ¿Quién es el que habita? Es aquel el que da el fruto. Adán y la mujer, porque no, y esto lo digo siempre, porque no se llamaba Eva cuando estaba en el huerto, sino hasta que salió, habitaban en el huerto, llamados a habitar ese lugar haciendo la voluntad de Dios, hasta que se apartaron. ¿Qué pasó cuando apartaron su espíritu de la enseñanza o de la ordenanza de la voz? Fueron retirados
y ya no habitaba en el huerto. Entonces, el que habita, el que busca, el discípulo, el varón, la varona. Ok, pero ¿habita dónde? Al abrigo del Altísimo. El Altísimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Altísimo. Entonces, cuando dice al abrigo del Altísimo, y esto la mayoría me lo van a entender, precisamente hace la referencia de cuando en Génesis Adán y la mujer se descubrieron desnudos. Y la desnudez en el huerto tiene un valor que es el pecado. Cuando ellos reciben la palabra de la serpiente, la enseñanza de la serpiente, cuando dan lugar a lo que la serpiente les dice, inmediatamente se ven desnudos. Y les hace falta ¿qué? El abrigo. Les hace falta ¿qué? Cobertura. Les hace falta ¿qué? El estar cubiertos con lo que el Padre les había dado. Cubiertos bajo la enseñanza del Padre. En Génesis 3:10 lo leemos, dice: y él respondió, el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay otra cuadratura. ¿Qué es lo que sucede? Dice el hombre: oí, tenía la capacidad de oír, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasa después en el huerto? Dice él: tuve miedo. Ahora pregunto, ¿el huerto era un lugar de miedo? Ese es el primer momento en el que el hombre dijo: yo no sabía que era el miedo, hasta que escuché la voz del enemigo y luego escucho la voz del Padre. Porque el huerto no era un lugar para decir: ah, no, aquí estamos apartaditos del miedo. No sabían lo que era el miedo hasta ese momento. Pero entonces dice: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y luego dice: ¿y qué? Y me escondí. Hizo todas las cosas opuestas a lo que el Padre le había dicho o le instruía que hiciera. ¿Por causa de qué? De que dio lugar a la enseñanza de la voz. ¿Qué significa? El lazo del cazador le había atrapado. Y luego dice el verso 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto lo agrego yo. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Pero aquí le voy a agregar algo más. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es una pregunta. Pero la otra que podemos agregar es: ¿y de dónde dices tú que tienes miedo? Y como una palabra que recibiste, que yo te di orden que no viniera a ti, lo que produce en tu corazón es miedo. Cuando la palabra de Dios se hace verdadera en nosotros, lo que esta hace es producir un despertar en nuestro espíritu para que avancemos en medio de este mundo temporal. Y nos da un despertar de entendimiento para no hacer aquellas cosas posiblemente religiosas que no tienen nada que ver con Dios, sino nos establece con confianza y seguridad como verdaderos hijos para que avancemos en hacer la voluntad de Dios. Pero si en un momento de esta travesía el miedo viene a nosotros, es porque posiblemente escuchamos algo que no debimos oír. Posiblemente comimos algo que no debimos comer. Vimos algo que no debimos ver. Y por eso el Padre sabe que el Adán y la mujer han dado lugar al lazo del cazador. Han dado lugar a una palabra que sustituyeron por la palabra de Dios. Y por eso se vieron desnudos y dejaron de habitar al abrigo del Altísimo. Por eso es necesario que por esta palabra, como dice Juan 15:3, seamos lavados, y que ese lavamiento produzca en nosotros
el recuperar el abrigo, recuperar la vestimenta, recuperar la cobertura. Pero esto es mucho más en el entendimiento de lo que dice la parábola propiamente. Porque cuando yo recupero el abrigo y la cobertura, la palabra cobertura está tan grabada en nosotros que piensan, ah, sí, la iglesia central de donde dependemos. Y no se trata de eso. Cuando hablamos de cobertura, ah, sí, porque hay un apóstol que viene, hay un profeta que viene y nos da cobertura. Y no habla de eso. Cuando habla que debemos estar en la cobertura del Padre, significa que hablamos como el Padre. Tenemos el carácter del Padre. La palabra de Dios tiene lugar en nosotros para que ésta se manifieste y dé testimonio. El pensamiento de Dios tiene lugar en nosotros para que en base a esto dirijamos nuestra vida. ¿Y dónde encuentro el pensamiento de Dios? En su palabra. ¿Dónde encuentro el carácter de Dios? En su palabra. ¿Dónde encuentro la voz de Dios? En su palabra. Pero Adán y la mujer dejaron de habitar al abrigo del Altísimo por escuchar la contravoz, por dar lugar a la enseñanza de la serpiente. Y el capítulo 3:1, el primer versículo de Génesis dice, pero la serpiente, y hay un pero, así como que fíjate en un pero de este tamaño, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales o todos los que estaban en la tierra. Ya lo estaba avisando el Señor. Ah, no te preocupes, yo puedo con esa astucia. Nadie, como dice el Chapulín, no contaban con mi astucia. Así era, ¿va? Si no me va a pasar la de los dichos que no le salen. Entonces, habitar al abrigo del Altísimo. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, ¿me estoy dando a entender, mis hermanos? Por cierto, ¿sí? Va. Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Habitar al abrigo es estar en esa casa, o es ser esa casa que el Señor quiere llenar de su gloria. Pero de nuevo, a veces nosotros tenemos un pensamiento corto de qué es la gloria de Dios. Hay un corito que yo recuerdo que de niño cantaba, que decía, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí me lo recuerdan. Yo hace rato que les dije, va a haber un domingo que vamos a tener un culto de himnos y vamos a tener otro de coritos, pero mis hermanos no se lo saben. Así, no, ya lo vamos a practicar, porque de verdad tengo en mi corazón hacerlo desde hace 7 años. Pero cuando nos dice yo llenaré de gloria esta casa, está hablando es esa casa, es el estar al abrigo del Altísimo. Pero cuando dice llenaré de gloria, ¿de qué la va a llenar? Porque muchos en nuestra mente decimos, sí, la va a llenar de su espíritu, y pensamos en una casa donde va entrando una neblina, o no sé, o donde se ve una llama de fuego y se llena de un humo que no arde los ojos. Y cuando dice yo llenaré mi casa de gloria, ¿de qué la va a llenar? Cuando él dice la gloria, ¿qué es la gloria de Dios? Porque esa casa somos nosotros. Nosotros como casa, como templo del Espíritu, seremos llenos de esa gloria. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? Y nos lleva de nuevo al principio. La gloria de Dios es el que tú y yo hagamos su voluntad. El que hace la voluntad de Dios está lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios es que tengamos la voz en nosotros, que sea la palabra de Dios la que esté en nosotros. El que tiene la palabra está lleno de gloria. El que tiene la medida está lleno de gloria. Aquel que ora y que conoce la verdad del Padre está lleno de gloria. El entendido está lleno de gloria. ¿Qué es lo que, y lo digo de esta manera, qué es lo que glorificaba al Padre? Dice Padre, y lo dice la palabra,
Tu conocimiento es infinito. Lo estoy parafraseando de como lo dice Proverbios. No hay nada mayor que el conocimiento tuyo. Pero el Padre nos dice, y yo quiero que tú y yo seamos uno, para que ese conocimiento esté en ti también. ¿Qué más es la gloria de Dios? Tu misericordia es infinita. Cuando la palabra de Dios toma lugar en nosotros y nos hacemos uno con el Padre, esa misericordia debe operar en nosotros. Y ser uno con el Padre y ser llenos nosotros entonces de la gloria de Dios. Pero como iglesia es sumamente importante descubrir estos valores para que cuando digamos, y dice el Padre, yo llenaré de gloria esta casa. ¿De qué la va a llenar? De su palabra, de su voluntad, de su verdad. Y esta casa será una con la casa eterna, con la morada celestial, que está en lo espiritual, que está en los cielos. Amén, gracias por ese amén. Entonces, debemos recuperar nuestra condición de ser los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Y cómo recuperas esa condición? Sacando de nosotros el mensaje de la contravoz, la palabra que no viene de Dios, las palabras de motivación, las palabras de sé tu mejor versión hoy tú mismo porque tú puedes. Cuando la palabra dice tú no puedes, debes rendir tu vida y ofrecerla a Jesucristo. Y siendo uno con el Padre, entonces se puede. No, yo dejo, ejemplos simples, yo dejo de fumar ahorita, ya van a ver. Lo que va a hacer es que va a dejar de fumar enfrente de nosotros. Y lo va a hacer a escondidas. Aquí se acabaron las malas palabras. Dice, sí, delante de nosotros, pero espérese que pierda su equipo y lo van a ver. Y los que se rieron es porque les pasa, ya perdió su equipo alguna vez. Menos el mío, dicha ganó mi equipo todo. Entonces, recuperar el abrigo del Altísimo, que la contravoz, que la palabra que este mundo nos ha enseñado, que la palabra con la que este mundo nos ha manipulado, ya no tenga lugar en nosotros. Y voy a poner ejemplos más críticos. Aquel que nos dijo, si tú le das al Señor tu casa, el Señor te va a dar 10 casas. Eso no viene de la Biblia. Y por eso estás desnudo. Si es que el que peca y ora empata, eso no viene de la Biblia, eso no es de Dios. Y por eso estamos desnudos. Si es que yo peco pero poquito, pero Dios sabe que soy débil y que en mi corazón yo no quiero pecar, y Dios me entiende porque Dios es amoroso y misericordioso, no como ustedes que me critican, dice la gente. Y ese pensamiento descubre la desnudez en nosotros. Por eso primero debemos hacer ese ejercicio para reconocer si en verdad estamos desnudos fuera del abrigo del Altísimo. Amén, ¿me doy a entender? Luego dice entonces, el que habita, el que desea habitar, el que se esfuerza, el que se para, el que permanece, el verdaderamente libre, el que es diferente, el que tiene la palabra, el de la revelación, el del carácter, el que da el fruto y el entendido, ese recupera el abrigo. Ese vive al abrigo del Altísimo. Y este dice entonces, morará. Este tendrá su manera de vivir. Él vivirá permanentemente haciendo la voluntad del Padre. Y entonces, para retomar, entonces el que habita, el que deja fuera el mensaje de la contravoz, toma el mensaje de la palabra de Dios, ese es el que va a permanecer haciendo la voluntad de Dios. Entonces a ese librará Dios del lazo del cazador. O sea, no solo porque yo lo diga va a funcionar como un dicho mágico, como una expresión, como dicen por ahí, levántate, di 3 veces quiero ser millonario, ya vas a ver que el universo va a confabular para que te hagas millonario. Ya te quiero ver, hazlo. No va a pasar nada, son palabras vanas, sin valor. Pero al que habita,
al que deja fuera de sí la palabra de la contravoz, el que saca las palabras que no son del Padre y se ocupa de meditar en la palabra de Dios y recupera la condición de no estar desnudo, sino que ahora está abrigado, a ese librará Dios del lazo del cazador, a ese librará de la peste destructora, a ese cubrirá con sus plumas, a él o a ella, y a ellos serán los que tendrá seguros debajo de sus alas. Todos los demás, por cuanto no han quitado su desnudez, están fuera de la gloria de Dios. ¿Y por qué están fuera de la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios es hacer su voluntad, tener su palabra, es orar, es buscarle y ser entendido. ¿Me doy a entender? Entonces cuando dice morará, fíjese, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esto es poderoso, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice Pablo. Es que miren, en la parábola está diciendo, si esa casita se destruye, vieras el monumento de edificio que tiene Dios. Entonces tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pero cuando dice habitación celestial es el lugar donde yo habito, el lugar donde yo vivo. Esas son las cosas que yo hablo, esas son las cosas que yo pienso, esas son las cosas que a mí me dirigen. No voy a decir me motivan, porque no me motivan, son las que me inspiran. La palabra de Dios me inspira, me llena de vida para que yo retome su camino y pueda seguir avanzando y seguir creciendo y alcanzando lo que Él pide de cada uno de nosotros. Pero está diciendo aquí, entonces gemimos deseando ser revestidos de aquella, y esto es poderoso, nuestra habitación celestial. Porque lo que aquí el Señor nos permite, ese despertar que vamos a recibir por medio de su palabra, nos tiene que llevar a recuperar nuestra condición de los de la imagen y la semejanza, y vivir ¿dónde? Vivir de nuevo en la eternidad, vivir de nuevo, ser uno con Él, estar de nuevo en la gloria con Él, siendo uno. Entonces el que habita, el que recupera el abrigo, el que ya no está desnudo, el que se aparta de la palabra de la contravoz, el que se aparta de las cosas que desagradan a Dios, ese recupera su lugar en la morada celeste, recupera su lugar, como dice aquí, en nuestra habitación celestial. Porque hacia eso vamos. Lo hemos dicho muchas veces todos. En esta tierra temporal, con este cuerpo tan frágil, vamos a estar 70, 80, 90, 100 algunos, pero no más. Y esto es nada en comparación de la eternidad que el Padre preparó para nosotros. Pero no, queremos estar en el mundo, hacer las cosas del mundo. Entonces, el que morará, o sea, morará bajo la sombra del Omnipotente, es aquel que recuperó la visión de hacia dónde debe ir, dónde está nuestra morada, dónde debemos vivir. Y se refiere a que desde hoy nosotros recuperemos y vivamos como espirituales. Y el entendimiento de vivir como espirituales, gracias a Dios, es muy fácil. Porque ¿quién es el espiritual? Aquí es donde mejor me hago así para no ver a nadie. ¿Quién es? Voy así. ¿Quién es el espiritual? Como que estuviera orando. El que tiene paciencia, ese es espiritual. El que tiene amor, ese es espiritual. El que tiene gozo, ese es espiritual. Es que yo tengo una paciencia, pero estos me la quitan. No la tienes. Es que yo siempre estoy gozoso, pero estos mis hijos o mis hijas, no la tienes. Porque el Señor dice, yo les voy a dar de mi paz, dice, pero es una paz que el mundo no da. Y cuando dice que el mundo no la da, está diciendo, si el mundo no te la da, no te la puede quitar.
Nuestra esperanza es Jesucristo. ¿El mundo nos puede quitar la esperanza de Jesucristo? No puede. Pero como seguimos siendo de pensamiento mundano, le creemos al mundo. Pero ser espirituales es el que verdaderamente camina en paciencia. Ese es espiritual, pero le faltan otros 8. Y el que a este le agrega amor es espiritual, le faltan otros 7. Y el que tiene fe es verdaderamente espiritual. Y entonces, ¿quién será el que morará a la sombra del Omnipotente? Ese que pueda despertar en él el decir: yo debo ser verdaderamente lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu, o para confirmar que soy lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu es lo que estoy testificando. Y de eso debemos ocuparnos. Amén. Gracias por ese amén. Hoy anda pasado, que es buenísimo. Amén por el que está escuchando. Doble porción pasiva. El libro de Job, miren, gracias a Dios, de la célula que teníamos y que veníamos meditando el libro de Job, nuestra vida ya no puede ser la misma después de leer el libro de Job. Es un librazazazazazazo. Y por eso, gracias a Dios, fue el primero de la Biblia. No fue Génesis, fue Job. Entonces en el libro de Job, capítulo 7 y versículo 2, dice: como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Esto es poderosísimo. Lo voy a decir lo más breve posible para no tardarme mucho. Esta es la última fase de la cuadratura. El que habita al abrigo morará en la sombra, bajo la sombra. El siervo suspira por la sombra. La sombra es ese lugar espiritual que ha sido preparado para que nosotros habitemos ahí. Y como siervos, el suspirar, pero el suspiro no es solo: fuera bueno llegar a la sombra. No, necesito estar ahí. Mi deseo es estar ahí. Mire, cuando alguno de nosotros suspira, es bien fácil cacharlo, como decimos. ¿Por qué? Porque no solo respiró. Cualquiera que esté aquí sentado le va a hacer y todos suspiró. Es bien notorio, pero es que el suspiro nace de dentro de nosotros. El que está enamorado ya sabemos por quién suspiró. El que está orando por la sierva o el siervo suspira también. Como dicen los memes: sierva, yo le pido a Dios. Pero cuando dice que el siervo suspira, es porque el siervo sabe dónde está lo verdadero, sabe hacia dónde debe dirigirse, sabe dónde está el lugar de su reposo, y por eso suspira por la sombra, anhela la sombra y hacia allí se dirige. ¿Y cuál sería el valor de la sombra? La presencia de Dios. Pero no la presencia de Dios como aquel lugar lejano en el cielo donde Él va a estar, sino decir el ser espiritual. Él suspira, el anhelo de su vida es permanecer como espiritual, porque el siervo sabe, y aquí aplicamos ahí el valor, que él debe llegar al lugar donde ha sido llamado, que él debe cumplir con la medida, él debe cumplir con el propósito del llamado que se le ha dado a él. Pero luego dice que el trabajador, o el que trabaja, ahorita les digo exactamente, dice: y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Miren, nosotros aquí, conforme la parábola lo ha dicho, estamos ubicados como jornaleros, como trabajadores, como aquellos a quienes se les dio el talento, como siervos, como discípulos, como hijos, como cristianos. Pero dice: el anhelo de nosotros debe ser alcanzar o llegar al reposo. ¿De qué? Del trabajo. Y la palabra nos ha enseñado que el reposo para nosotros es nuestro Dios. El reposo para nosotros es el provocar o el alcanzar ser verdaderamente el deleite de Dios, porque somos hacedores de su voluntad.
Cuando en el último día de la creación, en el sexto día, termina Dios de hacer las cosas, dice el séptimo día, lo que hizo el Señor fue reposar sobre lo que había creado. ¿Qué significa reposar? Puso su voluntad en lo que había creado. Él se complació de lo que había creado. Puso su agrado en lo que había creado. Entonces, por esto el reposo se vuelve eterno, porque lo hemos dicho, no hay un octavo día de la creación. En el séptimo día terminó todo, donde se da el reposo. El jornalero está buscando alcanzar ese séptimo día, donde el resultado de su trabajo, el resultado de su oración, el resultado de congregarse, el resultado de meditar, el resultado de buscar a Dios, el resultado de adorar y de levantar las manos sea alcanzar la medida del reposo. Y dice Jesucristo cuando le están criticando los fariseos: pero todo mundo estamos en reposo y tus discípulos ahí andan bajándole los jocotes a los árboles. Qué lujo los jocotes, ¿no? Y les dice Jesús: miren, el reposo soy yo. El día de reposo soy yo. Ustedes deberían estar ocupados de escucharme, de seguirme, de aprender lo que yo estoy enseñando, para que verdaderamente puedan entrar en el reposo. Y nosotros tenemos hoy esa oportunidad de decir, como jornaleros, como trabajadores, el deseo de nuestro corazón es llegar a ese estado del reposo, a ese estado de la complacencia, de que el Padre pueda abrir manifestar su voz y decir: estos son verdaderamente los que me complacen. ¿Por qué? Porque son los que habitan, son los que han recuperado el abrigo, son los que están en la morada y están permanentemente a la sombra del Omnipotente. ¿Y saben qué es lo poderoso de esto? Que en la sombra del Omnipotente el enemigo no te puede ver. ¿Y cómo? Entonces va a estar gritando: Abby, Abby, Abby en la sombra. Aquí estoy. Le va a decir: no le contestes. Liz, Liz, cállate, diablo asqueroso. No le contestes. Te reprendo, así te quería ver. Recuerden que muchas veces en nuestras oraciones, por eso la oración es para escuchar al Padre, porque llegamos: Señor, ya no aguanto con estos mis compañeros de trabajo. Y como el enemigo no es omnisciente, él necesita escucharlo, porque se va con los compañeros de trabajo. Ahí les encargo que me lo desesperen y que lo molesten y que se hagan los locos y que le dejen la tarea. Y nosotros mismos le estamos dando los recursos al enemigo para que nos ataque. Por eso la oración es un lugar donde nos debemos acercar y decirle: Señor, yo vengo a ti a escuchar tu voz. Todo lo que yo necesito, tú lo sabes. Todos los anhelos de mi corazón, tú lo sabes. Y si el momento de la oración, que usualmente se vuelve corto para la mayoría, en lo que vamos entrando y vamos aprendiendo a orar, debería ser un momento que aprovechemos para tener esa comunión con el Padre, para presentarnos a Él y decirle: aquí vengo a escuchar tu voz, a aprender de ti, vengo a recibir lo que tú tienes para mí. Y podemos interceder, podemos reprender las enfermedades como la palabra lo dice, pero que no sea aquí vengo a entregar todo mi dolor, porque el enemigo escucha mi dolor y sale corriendo con todos los dolores a decirles: miren, les encargo que aumenten 25% la presión que están haciendo sobre hasta quebrarte, para sacarte de la sombra. En la sombra del Omnipotente, las palabras vanas no tienen lugar. El enemigo no te puede ver. Y aunque el enemigo ande ahí alborotado haciendo bulla, uno calladito. Si ahorita apagáramos las luces todas, casi que uno se puede parar ahí, algunos hermanos más que otros ahí, y no se miran. Los que vienen de negro, los que vienen de ropa negra, pues, la sombra del Omnipotente es un lugar que debemos habitar. Así que ya no es
abro el Salmo 91 porque es una puerta mágica para recibir de Dios, sino que tú y yo debemos ser ese Salmo 91, ese que se levanta para habitar haciendo la voluntad del Padre. Aunque la contravoz y todos te digan ríndete, no vale para nada, déjalo, tú y yo sabemos que aquí está la verdad. Y muchos, aunque algún día nos agarra el estrés y queremos dejarlo, sabemos en nuestro corazón que no lo podemos dejar, porque lo que hemos visto, lo que hemos conocido, lo que hemos recibido de Dios está marcado en nuestro espíritu, y Él nos ha sellado y Él nos atrae con lazos de amor, lo opuesto al cazador. Nos atrae con su palabra, nos atrae con la vara, ya lo vamos a ver en el siguiente discipulado. Nos atrae con la vara, que es su palabra, que es su voz, para que sigamos siendo aquellos que permanecen a la sombra del Omnipotente. Amén. Y somos aquellos como jornaleros, trabajando, decididos, sabiendo que hay una recompensa llamada el reposo, el lugar de la sombra, el lugar del deleite. Ayúdame, por favor. Así que aquí viene ese momento importante para que nosotros, y no voy a decir hagan una reflexión si están pecando, estamos pecando o no. Hagamos la reflexión si somos aquellos que verdaderamente queremos alcanzar el lugar, la medida, la gloria que Dios tiene para nosotros. Porque no somos una iglesia que solo se reúne para pasarla bien un domingo y ahí nos miramos el siguiente, sino recibimos de parte de Dios el mensaje de su voz y su palabra para ubicarnos en el camino y seguir avanzando en este llamamiento que el Señor nos ha hecho. Así que yo quiero que meditemos en si somos aquellos que solo declaramos cosas por triunfalismo o verdaderamente queremos ser los que dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia